Hijos de la Atlántida. Licántropos en los Andes. Creepypasta 1. El encargo del vampiro Seraph van Bertoken II. Esta obra incluye material que puede resultar perturbador y controvertido. Su contenido es exclusivo para personas mayores de 18 años. Incluye contenido que puede ser violento, erótico, sexual o que presente interpretaciones inadecuadas de temas religiosos, morales y éticos, lo cual podría influir en su forma de pensar. El motor de la vieja camioneta de Drexel Crooks rugía con obstinada vida en medio de la vastedad silenciosa del desierto chaqueño. La luna llena, su eterna compañera, colgaba del cielo como un ojo frío y vigilante, derramando su luz pálida sobre el paisaje reseco y desolado. Drex llevaba horas al volante, sin detenerse desde que dejó atrás la Patagonia, cumpliendo con un rito que repetía año tras año. Un peregrinaje personal hacia la memoria de la noche que lo marcó para siempre, la noche en que dejó de ser hombre para convertirse en hombre lobo. No era simple tradición, era un recordatorio sangrante. Un ritual que lo obligaba a volver al escenario de su renuncia, donde entregó su humanidad con las manos temblorosas por el dolor de una pérdida que lo devoraba. En la Patagonia halló su final, y su principio. Bajo aquellos vientos helados y cielos indiferentes, suplicó por poder. Y Alexia, la loba que le mostró el otro lado del abismo, se lo concedió sin piedad. Desde entonces, ese poder lo arrastraba como una cadena invisible al cuello, empujándolo hacia un destino que ya no le pertenecía. El viento entraba por la ventana entreabierta como una daga helada, trayendo consigo los ecos de una vida que Drex intentaba enterrar. Sus manos, aún firmes en el volante, ya no temblaban de emoción, sino de repetición. Cada año se le hacía más difícil distinguir entre recuerdos reales y sueños distorsionados por la maldición que lo habitaba. Desde aquella transformación, desde que su cuerpo fue reclamado por la licantropía, su mente comenzó a vaciarse. Los rostros, los nombres, incluso su propia voz en el recuerdo de Carolina, se desvanecían como arena entre los dedos. La bestia no solo devoraba carne, también se alimentaba de todo lo que alguna vez lo hizo humano. Un zumbido abrupto lo sacó del trance. Tomó el celular del asiento del copiloto. En la pantalla, una sola palabra: Van Bertoken. El mensaje del vampiro era breve y directo. Necesito que cases a 3 de los nuestros. Escaparon de Oricalco con un objeto valioso. Te pagaré el doble de lo habitual por cada uno. Nos vemos en Asunción para los detalles. Drex apagó el motor al detenerse en una solitaria estación de servicio. Sabía que aceptar un encargo de Van Bertoken era, en el mejor de los casos, un trato con sorpresas. En el peor, una sentencia sin firma. Pero la paga era demasiado buena, y nunca venía mal cazar algunos chupasangre para no oxidarse. Mientras llenaba el tanque y compraba lo esencial, su mente volvía a la cacería. ¿3 desertores de Oricalco? Seguramente vampiros sanguijuelas, inestables, desesperados. El tipo de escoria que Oricalco preferiría negar antes que admitir que alguna vez controló. ¿Qué objeto podía valer una traición? ¿Y por qué Van Bertoken no mandó a sus propios verdugos por ellos? Murmuró para sí mientras pagaba y volvía a la carretera. Algo no cerraba. Era como una astilla incrustada en el alma. No confiaba en el vampiro, pero hacía tiempo no tenía una buena cacería y el dinero empezaba a escasear. Además, su bestia ya olfateaba el aroma del conflicto. Estaba deseosa, ansiosa. El monstruo quería salir, y no había muchos lugares donde pudiera hacerlo sin consecuencias. Así, con la mirada perdida y los pensamientos oscuros flotando como humo en su cabeza, Drex retomó la carretera. Avanzaba como un autómata, dejando que los recuerdos lo estrangularan, mientras la imagen borrosa de Carolina danzaba al borde del olvido. Los kilómetros se deshacían bajo el rugido persistente del motor, y su alma se hundía en ese silencio espeso que solo conocen los condenados. Finalmente, sacudió la cabeza al ver los primeros rayos del sol colarse por el vidrio polvoriento. Asunción despertaba lentamente cuando cruzó los límites de la ciudad, envuelto en polvo, hielo, olvido y metal caliente. El amanecer teñía el cielo de tonos naranjas y rosados, mientras las sombras de la noche retrocedían,
indiferentes al horror que aún se escondía en los rincones más antiguos. Sin detenerse, Drex condujo hacia el punto de encuentro indicado por Van Bertoken, un antiguo monasterio, casi olvidado, en las afueras de la ciudad. El monasterio, con sus muros de piedra desgastados y su fachada cubierta de musgo, parecía más un mausoleo olvidado que un punto de encuentro. Drex descendió de la camioneta con movimientos medidos, asegurándose de que su pistola de 9 milímetros y su chocuto estuvieran bien ajustados en sus fundas. Al cruzar el umbral, la oscuridad y el silencio lo envolvieron de inmediato. El aire olía a humedad antigua y ceniza, como si el tiempo se hubiese detenido siglos atrás. En el centro de la antigua capilla, iluminado por la luz tenue del amanecer que se colaba por los vitrales rotos, lo esperaba Van Bertoken. Alto, delgado y vestido con una elegancia que parecía fuera de lugar entre ruinas, el vampiro lo observaba con una expresión que no revelaba nada. Sus ojos grises, fríos como acero, destellaban con una calma siniestra. Drex saludó con una sonrisa fina que no alcanzó a tocar sus ojos. Me alegra ver que llegaste a tiempo. Drex asintió sin responder. Sabía que con Van Bertoken cada palabra era una trampa, cada gesto una jugada en un tablero invisible. Y él no estaba dispuesto a jugar más de lo necesario. Vamos al grano, Van Bertoken, dijo Drex con voz seca. ¿Dónde están? El vampiro sonrió con sutil ironía y sacó un pequeño sobre de su chaqueta. Se lo entregó a Drex con el mismo gesto con que un noble podría extender una carta de ejecución. Dentro había 3 fotografías y un dossier delgado, con detalles sobre los objetivos, 3 vampiros que habían huido de Oricalco, llevándose consigo un objeto que Van Bertoken apenas describía como valioso. Son traidores, dijo con desdén. Lo que robaron me pertenece. Encuéntralos. Elimínalos. Y recupera lo que es mío. Drex guardó el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta sin hacer preguntas. Con Van Bertoken, saber demasiado era exponerse. Y él prefería mantenerse al margen del veneno que impregnaba cada palabra del vampiro. El doble de la tarifa habitual, soltó Drex al darse la vuelta. Por supuesto, respondió Van Bertoken con suavidad, como si ya supiera que esa condición no era negociable. Drex salió del monasterio sin mirar atrás. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que estaba listo. La caza había comenzado. Su primera parada fue en Pelopincho, un barrio deteriorado de Asunción donde el tiempo parecía haberse rendido. Entre callejones hediondos y paredes grafiteadas, un club nocturno abandonado servía como escondite para uno de los vampiros fugitivos. En sus mejores días, aquel lugar había sido santuario de vicio y decadencia. Ahora solo quedaban ruinas húmedas y un hedor persistente a descomposición. Drex estacionó su camioneta sin luces en un callejón húmedo de orina seca y bolsas de basura abiertas, infestadas de moscas. Bajó sin apuro, con la mirada fija y el cuerpo alerta, como un depredador que ya ha olido a su presa. Cada paso era sigiloso, preciso, cargado de la calma de quien ha matado antes y volverá a hacerlo sin dudar. Las ventanas del club estaban tapiadas con tablones podridos, algunos con clavos oxidados que asomaban como dientes rotos. Dentro, la oscuridad era total, pero los sentidos de Drex, agudizados por su naturaleza licántropa, lo guiaban como un radar instintivo. El aire olía a madera húmeda, orina y sangre seca. Sus botas crujían sobre vidrios rotos y colillas olvidadas. Ese crujido parecía retumbar como un grito en la quietud sepulcral. Atravesó el pasillo lateral y descendió por una escalera que llevaba a la pista de baile principal. La sala era un cadáver. El techo derrumbado en varios puntos, el suelo cubierto de polvo, fragmentos de vidrio y manchas oscuras que una vez fueron sangre. Llevaba la pistola en la mano derecha, una 9 milímetros cargada con balas mixtas de mercurio y plata. Ideales para enfrentar vampiros y licántropos por igual. Su respiración era controlada, medida. Cualquier movimiento sería suficiente para jalar el gatillo. Entonces, algo crujió. Drex giró el torso sin mover los pies, apuntando al escenario. Su dedo ya rozaba el gatillo. 2 ojos rojos lo miraban desde la penumbra. Brillaban como carbones encendidos por el odio.
No voy a volver, dijo una voz grave, antigua, como si hablara desde las entrañas del tiempo. No volveré con ellos. Drex no respondió. Solo entrecerró los ojos y ajustó su postura. El vampiro se lanzó. Un destello imposible de seguir para un humano. Las garras chocaron contra el metal de una mesa con un tintineo seco. Sus fauces abiertas, colmillos como agujas. Un gruñido gutural rompió el aire como una explosión contenida. Drex disparó. La primera bala rozó la mejilla del vampiro y explotó contra una columna. 2 tiros más salieron en rápida sucesión, uno al pecho, otro al abdomen. El vampiro giró en el aire con agilidad inhumana, esquivando ambos. Pero una cuarta bala le cortó el hombro izquierdo, arrancando un chorro espeso de sangre oscura. El vampiro cayó frente a él y barrió con una pierna. Drex retrocedió de un salto y disparó directo al rostro. El proyectil le rozó la ceja y le abrió una herida que llenó de sangre uno de sus ojos, y el chillido que lo acompañó fue más animal que humano. Drex no se detuvo. Giró sobre su eje, recargó en movimiento y encajó un cargador exclusivo de mercurio. El vampiro, herido pero aún rápido, le arrojó una silla oxidada que estalló contra una columna, haciéndola añicos. Drex se cubrió. Cuando volvió a asomar la mirada, su enemigo ya lo flanqueaba por el costado derecho con un chillido espantoso. Drex se lanzó al suelo, rodó y disparó hacia arriba. 2 balas impactaron en el abdomen del vampiro, bajas, casi en la pelvis. La sangre negra brotó con violencia, y el mercurio líquido empezó a arder dentro del cuerpo del traidor. El vampiro cayó de costado, rugiendo. Trató de incorporarse, pero Drex ya estaba encima. Guardó la pistola y desenfundó su chocuto, una hoja corta, de estilo katana, diseñada para matar con una sola mano. El filo descendió con la fuerza salvaje de su portador, directo al pecho. El vampiro alcanzó a bloquear con el antebrazo, pero fue inútil. El acero atravesó músculo y hueso hasta llegar al torso. Aulló, no de dolor, sino de terror. Drex no vaciló. Aplastó el pecho del vampiro con una bota, lo clavó al suelo, giró la hoja y la hundió hasta la empuñadura en su esternón. Un crack húmedo selló el momento. La sangre lo empapó por completo, desde el cuello hasta las botas, pero no retrocedió. El vampiro convulsionó, gritando hasta que su voz se volvió un burbujeo de sangre. Entonces Drex sacó el Duon, un dispositivo ritual del tamaño de su palma, grabado con símbolos antiguos. Le clavó la aguja metálica en el pecho del vampiro y presionó el botón. Un destello azul iluminó la oscuridad. El cuerpo comenzó a arder desde adentro, la carne se agrietó y la piel se resquebrajó como cerámica seca. En segundos, no quedó más que un montículo de cenizas oscuras. Drex se limpió la sangre del rostro con el dorso del antebrazo. No había gozo. No había furia. Solo una determinación fría como la noche. La caza apenas comenzaba. Y aún quedaban 2. Drex se tomó unos instantes para recuperar el aliento. Limpió con indiferencia la sangre espesa de su chocuto, dejando que los hilos rojizos se deslizaran entre sus dedos sin pudor ni prisa. Salió del club como un depredador que entiende que la verdadera cacería apenas comienza. Al llegar a su camioneta, buscó el galón de agua que siempre llevaba y una muda limpia. Sin perder tiempo, se desnudó en medio de la carretera, bajo la luz pálida de la madrugada. Su piel, marcada por cicatrices, brillaba al contacto con el agua helada que se derramaba sobre su cuerpo, arrastrando la sangre vieja de su rostro, cabello y torso. La mezcla de agua y sangre goteaba sobre el asfalto como si limpiara más que su cuerpo, como si despejara el instinto. Se vistió con calma, como un guerrero que se prepara para el siguiente combate. Una camisa negra ceñida, pantalones tipo sudadera, botas recién limpiadas con medias secas para absorber la humedad. Revisó con cuidado sus pertenencias: celular, llaves, cargadores, armas. Sacudió la chaqueta manchada y se la colocó de nuevo. Todo listo. Quedaban 2. El siguiente vampiro era más astuto. Se ocultaba en un complejo de departamentos abandonado, a unas cuadras de allí, rodeado de calles estrechas y pasillos que formaban un laberinto perfecto para una emboscada. Pero Drex no era la presa.
Al llegar, notó las barricadas en la entrada, tablas podridas cubriendo la puerta, ventanas selladas con escombros y alambres oxidados. Un intento desesperado de mantener a raya a Van Bertoken. Drake sonrió con desprecio. Su presa estaba adentro. No usó la entrada. Escaló los balcones del edificio como si ascendiera una montaña familiar. Cada movimiento era silencioso, depurado, el acecho de un lobo. Al llegar al cuarto piso, se asomó por una ventana rota. El interior estaba en penumbra, la luz del amanecer apenas filtrándose por una cortina rasgada. Todo estaba demasiado quieto. Un silencio tenso. Antinatural. Empujó la ventana y entró. El aire era denso, con un olor agrio a polvo, humedad y sangre seca. En las paredes, símbolos hechos con sangre coagulada formaban figuras torcidas, de una magia oscura. Drake los reconoció de inmediato, magia de sangre. Aquello no era un escondite, era una trampa. Sintió el hedor del vampiro y su cuerpo entero se tensó. Sacó su pistola y su chocuto. Las paredes comenzaron a emitir un resplandor rojo enfermizo. Una energía oscura lo envolvía, drenando sus fuerzas, enturbiando sus sentidos. Pero no se quebraría. El vampiro emergió de la oscuridad como una sombra viva, y antes de que Drake pudiera reaccionar, disparó. La bala, una esfera de plomo común, cruzó el aire silbando y se incrustó en su pecho apenas unos milímetros. Suficiente para abrir un hilo de sangre escarlata. Drake rodó hacia la izquierda, sintiendo el calor de la bala expulsada por su regeneración licántropa, cayendo al suelo junto con el polvo. El vampiro maldijo y vació el cargador entero, luego arrojó el arma como último recurso. «Maldito seas, Van Bertoken». Pero... rugió el vampiro con furia. «¿Mandaste una bestia para matarnos? ¿Nada de plata en el equipo robado de Oricalco?» Drake respondió con media sonrisa mientras se reincorporaba entre la ráfaga de disparos. Una pena que no los entrenen para enfrentar licántropos que aún conservan su humanidad. Rodó a la derecha y disparó de vuelta. 5 balas de mercurio cruzaron el apartamento como dagas líquidas, pero el vampiro se movía con una agilidad monstruosa, esquivando cada una con movimientos imposibles. En un instante, apareció detrás de Drake, a punto de sorprenderlo con una de sus garras, la cual apenas falló por centímetros ante la agilidad del hombre lobo. El vampiro maldijo en voz baja, sabiendo que había desperdiciado su mejor oportunidad. Drake giró con precisión letal, la pistola ya en alto, y gruñó. «Qué lástima que no haya segundas oportunidades en el más allá». Aprovechando la cercanía, desenvainó su chocuto y lanzó un corte horizontal al pecho del vampiro. Este intentó esquivarlo, pero la hoja lo alcanzó en el costado, desgarrando músculo y piel. Un grito de furia y dolor estalló en la habitación. El vampiro retrocedió tambaleante. Su camisa se tiñó de sangre negra. El aire se llenó con el olor del hierro, la desesperación y la rabia. Drake avanzó sin piedad. Apuntó con su pistola y disparó una bala de mercurio entre los ojos. Sin dudar, sacó el duón, lo clavó en el pecho del vampiro y pulsó el botón. El objeto brilló con un destello azul, y la carne del vampiro comenzó a arder desde dentro, quebrándose, convirtiéndose en cenizas mientras sus gritos se apagaban lentamente. Drake respiró hondo. Su cuerpo aún vibraba por el enfrentamiento. Si esa primera bala hubiera sido de plata, habría muerto ahí mismo. Pero no lo era. Y él seguía en pie. La cacería no había terminado. Aún le quedaba un chupasangre más por eliminar. Drake regresó a su camioneta sin perder tiempo. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, la hora ideal para cazar a los hijos de la oscuridad. Su última parada lo llevó a las afueras de Asunción, en el barrio El Roque, donde un antiguo almacén industrial se erguía en ruinas. Alguna vez fue un núcleo de actividad, ahora no era más que un cascarón oxidado, con paredes vencidas y estructuras corroídas que parecían fantasmas de otro tiempo. Era el escondite perfecto para un vampiro, decadente, oscuro y olvidado. Drake descendió del vehículo y se adentró en el edificio sin dudar. Llevaba su chocuto en una mano y su pistola 9 milímetros con balas de mercurio en la otra. A medida que se internaba en el almacén, comprendió que no había salida.
Si quería salir con vida, tendría que matar al último de esos bastardos. El interior era un caos de podredumbre. Cajas astilladas, tablones podridos clavados al azar en el suelo, escombros que crujían como huesos rotos bajo sus pasos. El aire apestaba a moho y sangre seca, una mezcla pútrida que calaba en sus sentidos de cazador. Cada rincón parecía un eco de muerte. En medio de esa penumbra, el vampiro se deslizaba como una sombra viva, moviéndose con la elegancia letal de un depredador ancestral. Su presencia se confundía con el entorno. No solo era veloz, había convertido la oscuridad en un arma, y el aire mismo estaba contaminado con magia de sangre. Drex lo supo en cuanto lo respiró. Aquel encantamiento simulaba el efecto del contacto con plata derretida. Cada bocanada le quemaba los pulmones, entorpeciendo su regeneración licántropa. El ataque fue inmediato. El vampiro surgió de las sombras como una cuchilla viva, lanzando un zarpazo que atravesó el pecho de Drex en diagonal. La sangre brotó. Drex reaccionó con fiereza, alzando su chocuto para repeler la siguiente embestida, apenas desviando el golpe. Rodó hacia un lado, pero no evitó que una garra le rasgara el brazo izquierdo. La herida no sanaba. El aire mismo estaba diseñado para envenenarlo. La criatura desaparecía y reaparecía, atacando desde ángulos imposibles. Sus colmillos, sus garras y su magia formaban un torbellino de muerte cada vez más cercano. Una de sus garras manchadas de sangre alcanzó la pierna derecha de Drex, abriendo una herida profunda que tampoco cicatrizaba. Pero Drex no era presa. Era un licántropo. Tomó al vampiro por el antebrazo justo cuando éste intentaba retirarse. Con brutalidad, lo obligó a hundir su garra aún más en su pierna, atrapándolo. Gruñendo por el dolor, alzó su chocuto con la otra mano, sintiendo el peso familiar de la hoja maldita con el arte Kamisu y, con un movimiento certero le cercenó la cabeza. El cuerpo sin vida cayó al suelo como un saco de carne y odio. Mientras la cabeza rodaba entre los escombros, Drex jadeó por el dolor ardiente en su pierna. Se arrancó la garra con esfuerzo, sintiendo cómo el veneno maldito se esparcía por su sangre. Sin perder tiempo, levantó su pistola y disparó contra una ventana. El vidrio estalló y el aire impregnado de magia comenzó a disiparse. Disparó una segunda vez y luego sacó la cabeza por la abertura, inhalando con fuerza. «¿Cómo odio a los magos chupasangre?», murmuró entre jadeos, como si el aire limpio fuera medicina para su alma. «Más le vale a Bambertoken que me pague el doble. Esta porquería me va a quedar en los pulmones por días». Recobrando el aliento, Drex no perdió tiempo. Tomó el duón y lo activó contra el cadáver del vampiro. La energía sagrada devoró el cuerpo en cuestión de segundos, dejando tras de sí solo cenizas flotando entre los rayos del amanecer. «Excelente. 2 balas de mercurio desperdiciadas en ventanas de cristal», gruñó para sí, con una mueca sarcástica. «No puedo creer que 3 payasos de oricalco, separados y sin equipo en regla, casi me ponen contra las cuerdas». El cazador de Bambertoken se enderezó con esfuerzo. Herido, pero no vencido. La cacería había terminado. Y él seguía vivo. A paso lento, Drex recogió el relicario por el cual Bambertoken lo había enviado. Sentía cómo, con cada movimiento, las energías de su bestia interior comenzaban a restablecerse tras el enfrentamiento con la magia de sangre del último vampiro. Subió a su camioneta con calma, permitiéndose unos momentos más para respirar y dejar que su cuerpo terminara de sanar. Luego puso el motor en marcha y condujo de regreso al monasterio, donde había hablado con Bambertoken hacía apenas unas horas. Solo deseaba cobrar y salir de Asunción lo antes posible. Esta vez, el encuentro fue menos ceremonioso. Bambertoken examinó el relicario que Drex le entregó con detenimiento. Lo sostuvo entre los dedos con una expresión neutra, aunque sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción contenida y cálculo silencioso. «Buen trabajo, Drex», dijo al fin, guardándolo con sumo cuidado. «Sabía que podía confiar en ti». Drex asintió sin decir palabra. Había cumplido su parte. No necesitaba explicaciones, ni quería saber más. Sabía que Bambertoken se encargaría de hacer desaparecer cualquier evidencia, que reportaría la misión como un éxito. 3 vampiros eliminados, el relicario recuperado, y el licántropo.
invisible, como siempre. El silencio entre ambos se prolongó por unos segundos. Van Bertoken lo observó con atención, como si buscara leer algo más allá del rostro endurecido del cazador. Había algo en su mirada, una chispa de orgullo, sí, pero también una sombra. Una advertencia silenciosa de que esto apenas era un fragmento de un plan mayor. Tu pago, como prometí, dijo entonces, sacando un sobre grueso del interior de su chaqueta. Lo extendió con la misma cortesía con la que se ofrece un arma cargada. Drex lo tomó sin siquiera contarlo. Sabía que los Van Bertoken nunca mentían en los números, solo en la intención. Guardó el sobre en su chaqueta y dio un paso atrás, listo para marcharse. Drex, llamó Van Bertoken antes de que se diera la vuelta. ¿Realmente estás dispuesto a matar en mi nombre sin preguntar por qué se lo merecen? El licántropo se detuvo, giró apenas el rostro. No mostró sorpresa, ni molestia. Solo cansancio. Mi trabajo es cazar. Entiendo que no me pagas por cuestionar, sino por enviar al vacío a quienes tú consideres. Si hay algo más, no es asunto mío. A menos que quieras pagarme por ello. Van Bertoken sonrió. Esta vez no por diplomacia, sino como un reflejo genuino de sus pensamientos. Esa es una de tus mejores virtudes, Drex. Luego le dio la espalda, satisfecho. Drex salió del monasterio sin decir más. Sabía que su relación con Van Bertoken era tan funcional como peligrosa. Una mezcla de desconfianza, poder y conveniencia. Mientras siguiera siendo útil, estaría a salvo. Ya con el relicario en manos del vampiro y la misión cumplida, Drex se encontró de nuevo en la carretera. No tenía un rumbo claro. El sol comenzaba a imponerse en el cielo, bañando Asunción con su luz cálida mientras la ciudad se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. Debía comprar balas. Alimentar a la bestia. Pero por ahora, solo pensaba en una cama cómoda y una cerveza fría. El encargo había sido cumplido, y el pago bastaría para unas semanas de paz. Sabía que pronto regresaría a lo que era, la caza perpetua, el ciclo interminable de sangre, carne, muerte y corazones humanos. Era el destino del hombre lobo. El viento matutino aullaba entre las colinas mientras Drex avanzaba. Dejaba atrás las luces de la ciudad, adentrándose en la carretera solitaria que se retorcía hacia las montañas, gigantes silentes de una era olvidada.